se han puesto de manifiesto lo que han sido los problemas de la situación carcelaria del país desde la Junta de Gobierno hasta la presente fecha, donde comenzamos con una población reclusa con unos 5.500 internos hasta llegar hasta los actuales momentos donde tenemos más de 52.000 internos. Para el Ministerio de Justicia son 48.000, porque son los que él tiene bajo su responsabilidad, pero hay internos que conviven y están recluidos en comisarías, en retenes policiales de los gobiernos regionales, y eso también se tienen que contar porque están detenidos y en una situación que ni siquiera tienen derecho al sol. Además de ellos, tenemos una situación donde casi el 80% se encuentra en prisión preventiva y un 20% con una condena definitivamente firme, donde tenemos una responsabilidad que el Estado todavía no se ha dado cuenta que la responsabilidad que tiene con el interno es totalmente jurídica, que si cometió un delito tiene que retenerlo, pero le tiene que garantizar sus derechos humanos, lo que es el debido proceso, lo que es una reclusión digna, donde tenga espacio para el trabajo, para el estudio, para el deporte, para la cultura, donde tenga una asistencia médica continua y sostenida, de manera de que tu responsabilidad de retenerme a mí está garantizada con los derechos humanos que yo tengo como persona. Lamentablemente para el Estado los presos no son personas, porque de lo contrario garantizarían desde un momento de su detención los derechos que no solamente están consagrados en el texto constitucional, sino en instrumentos internacionales y que lamentablemente se lo imputan al propio interno. Sí, Humberto, precisamente Alfredo, que maneja el tema de los derechos humanos, hay menor sensibilidad en el caso carcelario precisamente porque son personas que han cometido delitos y allí es un poco, pues quizás menos eficiente el tema de los derechos humanos. Bueno, menor sensibilidad porque son delincuentes. Yo creo que hay un conflicto y es lo que nosotros, por lo menos lo que yo personalmente he visto, ¿no? Un conflicto de la sociedad inclusive con el propio recluso, ¿no? Porque no es solo, evidentemente, lo que explica Humberto y que ha llevado muy bien las organizaciones que se dedican al tema específicamente carcelario, como la de él. Hay una violación concreta a los derechos humanos por parte del Estado, el Estado en global desde hace mucho tiempo. Pero también hay como tú dices, la sensibilidad o el análisis objetivo de la situación por parte de la sociedad. Fíjate que es bastante ajena a veces al problema penitenciario sí, pero hay un y tema, no se involucra de la manera como pudiera y por ser. eso la labor que vienen haciendo estas organizaciones especializadas en el tema carcelario es importante, porque lo que decía Humberto, fíjate, y eso es importante que la gente lo vea, porque a veces la gente no entiende digamos, los razonamientos o las definiciones técnicas. Pues si estamos hablando, como él decía, 60% de personas procesadas, quiere decir que 60% de esas personas no son responsables en el caso que se entendiera que el sistema de justicia funciona y que los condenados realmente están bien condenados, ¿no? Es otra parte del asunto. Pero 60% de personas, más o menos ese es el promedio, ¿no? De personas. 80%. O 80%, el California de la Comisión Interamericana hablaba de lo que decía la Fiscalía de 60% de personas, pero tomando en cuenta, supongamos esa cifra que es exagerada de por sí, esas personas no son responsables y están detenidas en centros de reclusión donde se mata gente, donde hay tiroteos, donde sabemos que inclusive, yo me recuerdo los cuentos, por cierto, de este muchacho Julio Rivas que estuvo detenido en Yare 3, que él observaba lo que pasaba en Yare 1, son grotescos, de inclusive personas que, bueno, he hecho unos cuentos bien grotescos, ¿no? Si lo que pasa dentro de las cárceles, violándole los derechos humanos a los detenidos, a los condenados y además violándole el derecho humano a aquellas personas que siendo procesadas no tienen la posibilidad de obtener una condena por el problema del sistema de justicia general, que es la celeridad procesal, porque hay una causa fundamental, y la causa fundamental es que el sistema de justicia, no solo la parte carcelaria y la violación a los derechos humanos del recluso, sino el sistema de justicia. Nadie puede decir en este país que funciona. O sea, todos los venezolanos sabemos perfectamente que el que se somete al sistema de justicia es víctima de la desidia, es víctima del retraso procesal y puede ser víctima además de una medida privativa de libertad injusta donde las personas entonces van a ir al infierno, que son las cárceles hoy en día, donde existe toda la problemática que bien explica Humberto.